Vivimos en tiempos definitivamente peligrosos. El engaño dentro de las congregaciones está alcanzando límites nunca antes vistos. El profeta Oseas dijo: mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, y tristemente, esta profecía hoy se cumple ante nuestros ojos. Muchos creyentes dentro de las mismas iglesias se están perdiendo cada día, engañados por falsas profecías y falsas promesas. Los falsos profetas están empezando a amontonar como lo profetizó Jesús. En Mateo 24 versículo 11, pero no solamente en las iglesias está el peligro, sino también en Internet y en las redes sociales. El peligro está más latente que nunca. Estamos a punto de entrar en la peor etapa de la iglesia durante toda su historia. ¿Cómo escaparemos de este desastre? ¿Cómo podemos reconocer a un verdadero profeta de uno que solo aparenta serlo? Gracias a Dios podemos afligirnos en la Biblia. Ella tiene una respuesta sencilla frente a este tema. Todo lo que debemos hacer es sumergirnos un poco en sus páginas y con la ayuda del Espíritu Santo encontraremos una respuesta transparente a este tema. Antes de empezar, te invito a que te suscribas al canal para apoyar este contenido. En este vídeo te voy a presentar 5 formas de reconocer a un falso profeta. ¿Cómo es un profeta verdadero, de acuerdo a la Biblia? Primera característica: no pide dinero a cambio de sus servicios espirituales. Es que en la Biblia ningún profeta pidió dinero tal como lo escuchas. Ningún verdadero profeta en la Biblia pidió dinero a cambio de una profecía o de un milagro. De hecho, los verdaderos profetas odiaban que les ofrecieran dinero e incluso llegaron a acusar de malvados a quienes ofrecían o recibían dinero a cambio de sus beneficios. Miremos 3 ejemplos muy claros en la Biblia: Eliseo y el leproso. Esta conocida historia bíblica registrada en Primer Libro de Reyes 5. Eliseo envió a llamar al sirio Naamán al enterarse de que necesitaba ser sanado de su lepra, y le envió a bañarse 7 veces al río Jordán. El leproso Naamán, después de haber sido sanado de su lepra, quiso recompensar con dinero a Eliseo por el beneficio recibido, pero el profeta se negó contundentemente a aceptar su dinero o cualquier presente. El segundo caso es el del apóstol Pedro y el hechicero Simón. Está escrito en Hechos 8 versículo 9. Simón era un conocido y poderoso hechicero de la ciudad de Samaria. Cuando este mago se enteró de que a través de Pedro las personas estaban recibiendo al Espíritu Santo, le ofreció dinero al apóstol y profeta para poder recibir el poder y la autoridad del Espíritu Santo, pero la respuesta del apóstol fue absolutamente cortante y contundente. Miremos la dura respuesta del apóstol Pedro en Hechos 8, versículos 20 al 23. Dice: entonces Pedro le dijo al hechicero: que tu dinero perezca contigo, porque has pensado que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Versículo 22. Por tanto, arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega al Señor, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadenas de iniquidad. Una clara advertencia contra los que piden y ofrecen dinero a cambio de beneficios espirituales. El tercer y más sorprendente caso es el del apóstol Pablo. Primera carta de Corintios 9 versículos 11. Pablo dejó en claro que no quiso recibir ayuda económica de la iglesia de Corinto, pues su intención no era servir de tropiezo a nadie. Qué bueno sería que hoy tuviéramos más Pablos en nuestras congregaciones. Sin embargo, es necesario aclarar que el apóstol Pablo no siempre se negaba a recibir ayuda. En algunas ocasiones recibió ayuda, como por ejemplo en la iglesia de Filipo cuando se vio en necesidades económicas. Entonces, es que no decimos que una persona que trabaja en el Evangelio no merezca recibir salario por su trabajo. Todo obrero es digno de un salario, como lo enseña Primera carta a Timoteo 5 versículo 18, pero ten mucho cuidado cuando notes que se está usando la Biblia para coaccionar sobre tu dinero, y más aún cuando te pidan dinero a cambio de un milagro, una oración o un beneficio espiritual. Pero empecemos a profundizar en este tema. Cuando hablamos de verdaderos profetas hay algo absolutamente necesario para identificarlo correctamente. Segunda característica: sus profecías siempre se cumplen. Un verdadero profeta nunca falla en sus profecías. Si un profeta habla siempre en nombre de Dios, todas sus palabras y sus profecías siempre se cumplirán. De hecho, ¿sabías que una de las formas de identificar a un falso profeta es porque al menos una de sus profecías no se cumple? Miremos Deuteronomio 18 versículo 20 al 22. El profeta que tuviere la presunción de hablar la palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él.
Solo por si acaso este pasaje no significa que debamos acabar a golpes a un profeta cuyas profecías no se cumplen. Estamos en otros tiempos y bajo otro tipo de gobierno, pero lo cierto es que si un profeta habla en nombre de Dios, todas sus profecías se deben cumplir en todos los casos. De lo contrario, la Biblia enseña que no debemos tener temor de ellos y menos seguirlos. La tercera característica de un verdadero profeta: habla en nombre de Dios y no de sí mismo. Un verdadero profeta siempre hablará en nombre de Dios y nunca en nombre propio o de su corazón. Esto también resulta absolutamente evidente en las Escrituras. Ningún profeta habló con frases tales como yo pienso, yo estoy sintiendo o a mí me parece. Todos los profetas hablaban con la contundente frase: así ha dicho el Señor, así dice Jehová de los ejércitos. La Biblia condena fuertemente a los profetas que hablan de su propio corazón. Miremos dos pasajes. Ezequiel 13 del 1 al 3. Vino a mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan. Y di a los que profetizan de su propio corazón: oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos, que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. En Jeremías 23 versículo 16 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Este es uno de los problemas más graves de las iglesias de hoy en día. Muchos de los llamados profetas hablan de lo que piensan, de lo que sienten, y lo peor, alimentan a las ovejas con falsas palabras y promesas que han sentido decir en su corazón, cuando lo que deberían hacer es preguntar a Dios cuál es el verdadero mensaje para el pueblo. Tristemente, muchos de los autodenominados profetas no se atreven a hablar en nombre de Dios por una triste razón. Ellos saben que posiblemente sus palabras no se cumplirán y de esta forma perderán a sus seguidores. Esto entonces revela otro problema por el cual un falso profeta no se atreve a hablar en nombre de Dios. Cuarta característica de un verdadero profeta: no negocia ni comercializa con sus dones espirituales. Nunca negocia ni comercializa el cumplimiento de sus profecías. Las palabras de Dios se cumplen contra la misma voluntad del ser humano Dios. Miremos la advertencia contra los falsos profetas en segunda carta de Pedro: querrán con palabras engañosas utilizar a vosotros como objetos de compraventa, pero hace tiempo que está dictada su condena y pronta para consumar su ruina. Un profeta nunca negoció sus profecías en la Biblia. No caigas, entonces, en este error común de la iglesia de hoy, pero si hay una característica que realmente distingue a un verdadero profeta, es que no tiene miedo de no ser popular. Quinta característica de un verdadero profeta: no teme perder seguidores por decir la verdad. No tiene temor de perder a sus seguidores por decir la verdad. Si un verdadero profeta no pide dinero por sus beneficios, por ende tampoco sentirá temor de perder a sus seguidores, pues no vive de las ofrendas ni del dinero de nadie. Un verdadero profeta de Dios siempre habla con la verdad, incluso si esta es dolorosa y desafiante, aunque esto implique que muchos de sus seguidores lo abandonen cada día por no resistir la dureza de su mensaje. Un verdadero hombre de Dios sabe que la verdad, aunque sea dolorosa, es la única forma de rescatar a sus ovejas del pecado y el conformismo. Esto es apenas obvio si un hombre de Dios y empieza a notar que sus seguidores están cayendo en pecados como la inmoralidad, la mentira o la avaricia, no dudará un segundo en destapar y denunciar este pecado en público. Él sabe que si permite que el problema siga avanzando, será mucho peor para todos y finalmente Dios mismo le pedirá cuentas por no haber alertado a la iglesia sobre el problema. En el Antiguo Testamento esto resulta absolutamente evidente. Todos los profetas denunciaron los pecados del pueblo y a causa de esto fueron perseguidos, maltratados e incluso asesinados. Miremos también dos casos en el Nuevo Testamento. Primero, Juan el Bautista. El mensaje de Juan el Bautista fue absolutamente confrontador. Juan no dudaba en acusar a los fariseos por sus pecados. En Marcos 6 versículo 17 se registra que Juan reprendió al mismo rey Herodes por su adulterio con su cuñada Herodías y a causa de esto terminó decapitado. Segundo caso, el mismo Jesucristo. Contrario a lo que muchos piensan, el ministerio de Jesús no era solo sonrisas, cariñitos y abrazos. Los mensajes de Jesús eran en muchos casos duros e insoportables para muchos. Su conocida acusación a los fariseos en Juan revela lo confrontante que era Jesús con sus mensajes, pero lo extraordinario de esto es que Jesús no solamente era duro con los fariseos, también era duramente honesto con sus propios discípulos. En una ocasión, después de acusar a algunos de sus seguidores de incrédulos, se registra en Juan 6 versículo 66, dice que muchos de sus discípulos se apartaron y ya no le seguían.
Pero Jesús, en vez de desanimarse por esto, confrontó a sus 12 discípulos con la pregunta directa: ¿acaso ustedes también se quieren ir? Dando a entender que no tenía temor de seguirles diciendo la verdad, incluso si eso representaba que lo dejaran. Pablo, Pedro, Juan, todos ellos acusaban y denunciaban los pecados de las iglesias. En una ocasión Pablo llegó a llamar insensato a los Gálatas. En Gálatas 3 versículo 1, todos ellos no tenían temor de perder a sus seguidores, aunque debemos aclarar que todos ellos oraban día y noche por sus discípulos para que Dios los guardara de extraviarse. Tristemente, hoy en día muchos líderes y pastores se niegan a confrontar a sus seguidores con la palabra verdadera, ya que esto representaría en muchos casos perder fieles y con esto perder los ingresos que le generan. Entonces un verdadero profeta te hablará francamente, aunque esto te resulte incómodo. Un hombre de Dios no tendrá temor de confrontar a la iglesia con sus errores y pecados, pues su mensaje proviene de Dios y no de su propio corazón, aunque esto le represente perder a algunos o muchos de sus seguidores. Estas son las 5 formas bíblicas de reconocer un verdadero profeta de uno falso. Te invito a suscríbete al canal para seguir apoyando este contenido. Bendiciones, hermanos.